Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Evil Twin con su nuevo soporte. Y lo que sí, primero que nada, el video de Speedroy saldrá mañana porque hubieron algunas complicaciones con las repes. Y número 2 y más importante, creditazos al buen Norentino, al Benjamin y al Lenumbra que nos van a ayudar con las repeticiones el día de hoy. Y te tengo una buena noticia, el Norentino subió con una versión que era así. Tú dirás, what the fuck, y exacto, solamente lleva a la Sunny problemática y la UR no. Así que si eres de los que les gusta el arquetipo, pero a lo mejor se te fundió la UR y solo tienes a Sunny, se puede utilizar para subir a Rey de duelo. Solamente practícalo bien antes de que te vayas a meter de cabeza al PvP. Con todo esto mencionado, Evil Twin es un mazo de enlaces que tiene un one card combo. ¿Qué significa eso? Que con solo una carta pueden establecer todo su campo. Y gracias a eso es que la construcción del mazo se basa en justamente llevar tus iniciadoras que te hacen todo el combo más staples, ya que si robas una de ellas con pura staple, pues obviamente vas a molestar bastante al rival, porque cosas como Eclipse, Veiler, entre otras cosas, interrumpen al rival o te dejan jugar a ti tranquilo, como puede ser Droplet. Lo mejor de todo, y eso sí, Droplet es de las mejores cartas que interactúan con este mazo. Pero eso ya te lo explicaré más adelante. El punto y lo importante es que Evil Twin por su cuenta lo que te va a ofrecer es un robo adicional con la Kill enlace mientras que cumple sus condiciones, un pop, o bueno, una destrucción seleccionando con lo que sería Lila si cumple sus condiciones, y su nueva carta Sunny la problemática. Esta muchachota se puede tributar y justamente invocar lo que sería una Kill y una Lila, que pueden ser las versiones de enlace, disparando obviamente sus efectos en lo que puede ser el turno del rival, o incluso que te puede ayudar simplemente para que pegues con ella primero 3300, la tributas y traes dos cartas con 1100 cada una para acabar los duelos. Y su mejor efecto, en cementerio se puede desterrar y si cumple sus condiciones puede mandar una carta del campo al cementerio, haciendo que Evil Twin ahora sí tenga una manera de quitarse cartas inseleccionables y que puedan tener a lo mejor mucho ataque. Porque obviamente con un efecto que manda al cementerio y no destruye y que tampoco selecciona, te quitas casi la mayoría de problemas que existen en el juego, como monstruos intarjeteables, etcétera, etcétera. Y eso no es todo, recuerden que en el último producto también tenemos las Extender, las cuales tienen efectos en cementerio que te pueden ayudar a robar otra carta o a reducir el ataque del monstruo del rival cumpliendo las condiciones. Y obviamente Soplona Sunny. Esta carta el buen Norentino ni siquiera la utilizó para subir a Kog, pero si la tienes es God porque te busca uno de tus monstruos Evil Twin, haciendo que puedas buscar tus Extender para jugar a través de interrupciones. Y aquí viene el detalle. Hay dos habilidades que son chidas para el mazo. Una es la que te busca Signet Quiebra, que para turno 2 puede estar bien, pero que siendo sincero igual siento que no es suficiente para las cosas actuales. Y la que vamos a llevar hoy, Conexión Avariciosa, te permite devolver un monstruo Cyverso y otros dos monstruos más a tu deck de entre de tus cartas en el cementerio desterradas y robas una carta. ¿Esto para qué? Bueno, Evil Twin, como ya te comenté, puedes robar una carta de manera adicional con el enlace Kill. Eso en tu turno, pero en turno del rival también puedes hacerlo. Entonces tendríamos más 2 y con esta habilidad más 3 sumado a que, aunque lleves a Sunny a una copia y le tiren cuervo o lo que sea, la puedas reciclar con esta habilidad, haciendo que recursos tengas para seguir jugando, haciéndola de hecho la mejor habilidad que tienes para Evil Twin ahora mismo, me atrevería a decir. Fuera de eso, otros datos que debes de conocer de manera genérica es que tus enlaces cuando activan sus efectos te van a capar a demonios, pero aquí viene lo chido. Cartas como Diosa y la Diosa Chiquita también son demonios. Así que en general ese tipo de restricciones no te molestan, solamente hay una carta que depende de ti si la llevas o no, aunque te diría que una copia está bien, y es Hogarla y Gemela. Es una magia Quick Play que te permite invocar una Kill o Lila desde el deck y justamente como son tus iniciadoras armar todo el combo, con el único detalle que tiene de costo descartar una carta y que te quedas capado al arquetipo en el deck extra. Y aquí un datazo importante, las Evil Twin chiquitas van a ser la gemela sin la estrellita pintada y las grandotas sí van a ser estrella pintadita. Parece una tontería, pero algunas cartas tienen sinergia solamente con las estrellas pintadas y otras no. Así que ahora sí, con todo esto dicho, vamos a las debilidades. Las debilidades del mazo parten en que sus turnos 2 suelen ser dependientes de staples para lo que se juega actualmente. Fuera de eso, sí tienen extenders, justamente las cartas nuevas como Dulce o Helada, que se pueden invocar si están sus contrapartes en el campo. O sea, Helada se puede invocar si hay alguna Lila en campo y la Dulce se puede invocar si hay alguna Kill en campo. Así que, si tú le niegas el primer monstruo que baje y esa negación tiene una destrucción, directamente a Evil Twin solamente le queda un extender, que sería Hogar la y Gemela. Y como este le restringe al arquetipo, te puedes evitar cosas como Diosa entre otras vainas. E igual, una negación de monstruo y una negación de mágica juntas que tú dirás, wow, ¿quién deja eso? Bueno, Speedroy podría hacerlo, por ejemplo. Basta para frenar el mazo. El único problema es que obviamente aquí es donde entran las staples, pero siéndote sincero, es un factor suerte.
Por más que el jugador Evil Twin meta un montón de staple y sus enanitas, puede que robe directamente pura enanita y ya está. Así que ahí dependerá de ti cómo te adaptes a la situación. Solo recuerda algo más: los efectos de sus enlaces para revivir son hard, así que un Veiler bien puesto a los enlaces o un cuervo justo cuando van a revivir puede evitar que acelere o te deje un campo estable que sea molesto para ti. Así que sí, Cuervo y Veiler en el momento correcto pueden ser molestosos para este mazo. Con esto dicho, ahora sí podemos hablar de cada carta. Evil Gemela, Kilsikir y Lila, esta carta no la lleva Norentino, pero el Benjamin sí. La verdad creo que está bien porque te sirve de costo para la problemática, que ahorita hablaremos de eso. Y aparte es un 4400 porque si tienes a Kilsikir y Lila en cementerio gana 2200 y con 2200 de manera natural 4400 te van a ayudar para acabar los duelos. Ella se va a invocar mandando al cementerio 2 cartas de enlace, pero en este mazo es tan sencillo que ni te preocupa. Luego tenemos Kilsikir y Lila, las antiguitas. A ellas cuando las haces normal special y no controlas otros monstruos, puedes traer a su amiguita. O sea, Kilsikir llega al campo, pues bueno, te trae Lila y viceversa. Lo que tienes que tener en cuenta con este efecto es que te puede ayudar a pagar costo gratis en algunas cartas, como puede ser Droplet, Zaine Quiebra o esa carta de Selection Box mágica que destruye una tuya y otra del rival. ¿Por qué? Magas Kilsikir, el rival te la quiere negar con, no sé, cadena demoníaca. Droplet. La utilizas ella misma de costo y como activa su efecto a la caída te va a traer a Lila, y al no tener otra carta, ella te va a traer a Kilsikir y así juegas sin ningún tipo de problema. Sumado a eso, ellas tienen un efecto también mientras estén en campo, y es que Kilsikir, cuando un monstruo del rival declara un ataque, ganas 500 puntos de vida, y Lila, el rival tiene que pagar 500 puntos de vida. O sea que si no tiene la vida necesaria, no te va a poder pegar. Luego tenemos Veiler para andar negando, y aparte de esto lo puedes rascar en turno del rival, así que viene excelente. Lo que serían sus dos extender, Helada y Dulce. Ni siquiera Helada se puede invocar de modo especial si hay alguna Lila en campo, y lo que hace Dulce lo mismo pero con Kilsikir. Luego tienen otro efecto en cementerio, ambas se pueden desterrar. Helada en caso de que el rival robe una carta, tú también vas a robar una carta pero ella se destierra. Y Dulce, si hay una batalla entre una carta Evil Gemela con la estrella pintada, o sea las cartas enlace y esta chiquita de acá, cualquier daño que tú recibas, puedes seleccionar un monstruo del rival y reducirle el ataque en dicho daño. Luego tenemos a Planasani, que a su activación te busca una carta de monstruo Evil Gemela. Y cuando controles a una Evil Gemela con la estrella pintada, que repito son las cartas de enlace más lo que sería esta chiquita de acá, cada vez que el rival invoque vas a ganar 200 puntos de vida y el rival recibir 100 puntos de daño. Parece una tontería, pero con todas las invocaciones que se hacen ahora mismo, puedes terminar con unos puntos de vida lo suficiente para comprarte un turno y el rival también quedar ya medio flojo en cuanto a puntos. Droplet te sirve para esquivar, como ya te expliqué, es de los mejor que puedes llevar en este mazo. Ciclones porque por ahí los giros llevan Necrovalle, entre otro tipo de cosas, y contra Shadow viene bien. Eclipse para andar durmiendo cartas del rival, bien excelente, sobre todo porque somos mazo de enlace. Contraseña secreta que te añade una mágico trampa del arquetipo en tu deck. Y si controla un monstruo Kilsikir y un monstruo Lila, te puedes añadir una carta que sea Evil Gemela con la estrella pintada, que eso sí, eso es la trampa. Luego tenemos Hogarle Gemela, descartas, invocas una Kilsikir o Lila, pero te quedas capaz del extra deck a cartas del arquetipo. Y regalo Evil Gemela, si controlas una Kilsikir y controlas una Lila, puedes activar uno de estos efectos. Seleccionas un monstruo Kilsikir o Lila, controles y un monstruo boca arriba del adversario e intercambias dos controles. O puedes seleccionar una magia trampa colocada que controle tu adversario y barajarla al deck. Luego tenemos a Sony, la problemática. Tiene dos efectos. Se puede tributar e invocar del cementerio una Kilsikir y una Lila. Esto viene perfecto para ATKs. 3300 pegas, divides, invocas a la Kilsikir y a la Lila. Van a disparar sus efectos a la caída para que robes carta y destruyas una carta seleccionando. Y encima 1100 cada una para acabar los duelos. El efecto que tiene en cementerio es el siguiente. Se puede desterrar y mandar al cementerio desde tu mano, deck o campo boca arriba una Evil Gemela con estrellita, para mandar una carta del campo al cementerio. Eso no selecciona, pero con esto puedes tirar con facilidad a esta muchachota para luego andarle invocando y acabando los duelos. Unicornio, excelente en el mazo. Lo puedes enchufar, devolver carta y encima es demonio. Diosa, lo mismo, es demonio, es muy buena y puedes llevar a esa chiquita si la tiene. Abomination, perfecto porque tú puedes tirar el efecto de Lila que va a destruir una carta seleccionando y Abomination va a reventar otra más. Y ahora los enlaces. Evil Gemela, Kilsikir, si esta carta es invocada de modo especial y controlas una Lila, puedes robar una carta. Tiene el Quick Effect durante la main phase de poder revivir una Lila del cementerio, pero que ha escapado a demonios. El enlace de Lila va a ser exactamente lo mismo, solamente que cuando ella es invocada y controlas una Kilsikir, puedes destruir una carta en el campo. Y Fénix, porque como las flechas de nuestras chiquitas apuntan hacia abajo, viene rico para enchufarla y quitarle carta de back row al rival. Y ya estaría, el mazo no es tan complicado como puede parecer. Solamente tienes que aprenderte los combos de cómo ir escalando con estas chiquitas. Y verás que de ahí simplemente es activar staples. El mazo está chido en turnos 1, en turnos 2 es donde a veces flaquea, pero
Una vez que roba cartas como Droplet, sí puede hacer un desmadre increíble. El único malo, las Staple, es lo que lo pueden terminar haciendo caro. Porque fuera de eso, Norentino ya demostró que lo puedes jugar así. Y no mames, qué barato. Si no contamos las Staple. Cuidado, vamos de una vez. Bueno, vamos contra un Shark, eso sí, creditazos al Benjamin. Racha de 4 lleva, no manches. Mazo Godel de Shark, pero se cruzó con las enanas y eso siempre es malo. Muy bien, Lila, traemos carta, heladota. Vamos por rojita, Kisikil, revivimos Lila, hacemos Lila de nuevo. Efecto, revivimos Kisikil, robamos carta, vamos por la Sunny problemática, tributamos, revivimos y tenemos contrato avaricioso. Devolvemos todo al Dex, no hay problema, robamos carta, otra Soplón y Sunny, seguimos acortando, tenemos Lila Dulce. Vamos por la problemática de nuevo y colocamos 2 cartotas. Muy bien. Tifón de parte del rival, le da la primera, me llevan los changos, eres Ainet quiebra, busca otro tifón, no mames que asco. Ni modo, doble anti-back row, muy bien. Devuelve 3 cartas, tiburón zumbido y tiene al observador. Tiene las cartas en cementerio, tiene gotas, así tira el 5, mira ve, el pillín, tremenda tech porque puede activarla en cementerio y ya está. Puede hacer al mismísimo Abyss Splash. Va por ahí, Abyss Splash al campo, nos seguimos curando y burneando, él activa zumbido, pero Baylor. Ahí nomás, hijito, te me calmas, un Exit 5 si quieres, pero ya está, gastó la búsqueda, así que solamente le queda jugar con lo que tiene en mano. No, nos gana y ese es su peor error. Sunny puede tirar carta al cementerio y quitarle carta, así que no le queda otra que activar bloqueo Exit, porque si no se va la ñonga. Muy bien, nos niega, que nos niegue si quiere, porque... contrato avaricioso, devolvemos, robamos y tenemos nuestro Wanker combo. Ya está, a partir de aquí obviamente Kisikil hace lo de siempre. Robar y tronar. Lila va a explotar, perfecto, bajamos otra. Unicorn. Descartamos, enchufamos, devolvemos y robamos. Lila revive, robamos carta y solamente vamos a pegar porque no hay necesidad de hacer BM. Listo. Pobrecito. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Resonator, eso sí, creditazos al buen Norentino que nos va a ayudar. Nos toca ir segundo, van más que merecido y esto lo volverá a repetir lo que sea necesario para que no se coman tanto el humo, aunque realmente no sería humo, pero bueno. Para que no se emocionen demasiado, recuerden, turnos 2, dependemos de Staple, ya está, no le des más vueltas. El vato va a traer sus cartas, está bien, va a ser al 12, perfecto, lo pone adelante encima por si se lo quitan, aunque eso sí, recuerden que si se destierra se va a ir atrás, por si acaso. Tiene cadena demoníaca, va por el 9, recicla carta, resonador Vision, activa carmesí, puede buscar resonador del alma. Huesitos, manda al cementerio, se invoca, baja carta, perfecto, va a ser elevador rojo, revive y va por el Cicaluz. Ahora bueno, es que ya no tienen otra carta, ahora a lo mejor podrían haber hecho al Buster Dragon, sí, pero a nosotros nos da un poco igual, generalmente, así que ya está. Lila, normal, cadena demoníaca, tenemos ciclón, le apuntamos a la mágica y tú dirás, ¿para qué? Porque tenemos Droplet. Droplet, la verdad que contra Resonator lo vas a hacer basura muchas veces porque va a perder la negación del 9 y puedes bailarle bien rico. Ya Kill, traemos carta, tenemos a la Lila, rojita, azul, roja, ya está. Revivimos, Lila al campo, efecto, revivimos, robamos, hacemos a Sunny. Sunny la problemática, traemos las cartas de nuevo, efecto, revivimos, apuntamos, resonador del alma, va a proteger. Ahora viene lo chido, habilidad, devolvemos, robamos carta, hacemos a Sunny de nuevo, colocamos 3, pegamos, quiere evitar el ataque, pero está con la Droplet, no importa. Lila Dulce encima le va a reducir el ataque para que quede más o menos a la mismo que nosotros. Va a pegar, pero tenemos Droplet. Y lo mejor de todo, se va a terminar estampando. Ya está, Sunny ahora puede dividirse, efecto patronar, efecto para robar, le quitamos su última carta ahí defensiva que era Golem Demoníaco, igual nos da un poco igual. Sunny encima manda al cementerio, le limpiamos el campo, Lila revive, robamos, tenemos contraseña secreta, buscamos regalo de Vil Gemela, otra vez la habilidad y así reciclamos a la Sunny una y otra vez. Lo mejor de todo, el vato tenía Kairoy y si no hacíamos esto hubiéramos perdido, bueno, perdido no, pero se hubiera alargado un turno más. Pegamos. Protege, dividimos, tronamos, pegamos, otra vez, se niega a perder, pero ya está, no puede evitar más, listo, tenemos ventaja de cartas, 3 en campo, 3 en mano, no mames que asco, listo. Bueno gente, entonces vamos contra un Chatol. Oye, ¿qué hago contra Chatol si no puedo acceder a Abyss Dweller? Bueno, si tu mazo lo permite, puedes llevar esta tech, que eso sí, creditazos al buen Benjamin.
Vamos allá. Empezamos. Lila, rojita heladita. Llegamos a Kill. Efecto, revivimos. Lila revive, robamos cartas. Hacemos a Sunny la problemática. Colocamos 2 cartas y activamos Cementerio Silencioso. Con esta vaina descartamos y la apagamos el cementerio. Ya está. El vato tiene ahí sus 2 cartas en mano. Se añade Fusión Sombrañeca. Y aquí viene algo bien chingón y bien ricolino, que te hace ir para atrás. Lagarto activa efecto, tenemos Baylor, no hay problema. Activa, fusiona el Sombrañeca y nosotros Sunny. Ahora, Sunny te puedes esperar un poquito más en activarla, pero en este caso, como puede dejar algún negador, lo vamos a hacer. La razón de esto es porque te puedes esperar a que haga Shadow Fusion. ¿Por qué? Él sí va a ser Apcalone, está bien, dispara efecto, pero por tema de resolución de cadenas, nosotros vamos a seguir ganando porque robamos y destruimos antes de que pueda negarnos. Explota. La otra carta está negada porque fue mandada al cementerio. Y aquí viene lo importante. Sunny revive a tu Evil Twin del cementerio. Lo que significa que Shadow Fusion da igual. No puede fusionar con cartas del deck, tiene que hacerlo de la mano. Eso es lo que debes de conocer. Y si tienes a Sunny en campo y no te la ha quitado, puedes esperarte a que la active para que se la coma enterita. Ya está, hace su fusión, pero de la mano nomás. Ja, míralo, ve. Encima va a pegar, tenemos Droplet, quiere activar Resh, pero todo el cementerio está apagado. Es nuestra Travis Dweller versión mágica, Cementerio Silencioso. Ahí nomás, hijito, estámpate si quieres, listo. Y a partir de aquí ya está. Tenemos Sunny para tirar al cementerio, con eso le quitamos cartas, así que no le queda de otra que activar Cisma, pero lo que sea que traiga se va de paseo. Hace Grista, sí, haz la que quieras, Window también si quieres de pasada, aunque ya no la tiene. Recicla carta, que recicle nomás. Contrato avaricioso, reciclamos nuestras cartas. Vamos a hacer normal, ir por Lila, revivir, Kill y acabar el duelo porque no hay necesidad de alargarlo más. Tenemos la 4400 que en estos casos viene excelente para acabar los duelos. Bien. La gente de duelo, vamos contra un Noveles y si no sabes cómo funciona puedes ir a ver el vídeo del canal. Muy bien, creditazos al Nolentino, nos toca ir primero y se viene el mejor duelo que vas a ver en mucho tiempo, posiblemente. Normal Lila, traemos helada. Vamos por Kill. Efecto, revivimos. Vamos por Lila. Lila, efecto, revivimos Kill. Robamos carta. Vamos a bajar a lo que sería la dulce. Hacemos Kill de nuevo. Así dejamos nuestra carta en cementerio que dispara efecto. Y generamos cementerio también, que es lo importante. La problemática la tributamos e invocamos. ¿Por qué? La idea es generar cementerio para devolver. Y que top de que es otra carta. Así dejamos otra vez a la Sunny, aunque lleves a una no hay problema. Y colocamos 2 y tenemos 2 cartas en mano. Muy bien, le toca al rival, activa la habilidad y tiene Concourser de cocina. Y aquí préstame atención porque van a pasar muchas cosas que si no conoces Noveles se te van a pasar por alto. Añade carta, tiene receta de pescado, activa la habilidad, coloca la counter y va a devolver 2 cartas a el mazo. Roba 2, importante, tiene Super Poli en mano el vato, pero la problemática es luz, por cualquier cosa. Activa receta de pescado, tenemos Ciclón del Cosmos, le apuntamos a la counter, porque esa counter solo funciona si tiene un ritual Noveles. Y como no lo va a tener, o bueno, no va a tener la counter cuando llegue, pues no lo puede activar. Perfecto, hace a Buerlavesa, tiene receta de carne. Este va a excavar 5 cartas, la Poisonero va a reciclarse y el hada nos va a hacer robar carta. Muy bien. Excava 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ahí se añade la que crea que sea Noveles o sí. Se añade Baelgril. Poisonero la punta. Ah, por la besa, pero este es Wen. Si tú encadenas algo, vas a evitar de que este vato dispare. Perfecto. Caen las cartas, pero este no dispara y ya está. Lila, le tronamos esa vaina y con Kill lo mismo. Hacemos Chainlock. Él va a activar Super Poli, pero Kill es luz y Lila es oscuridad. Así que por lo mismo no va a poder hacer al dragón venenoso. Solamente lo va a hacer pero con sus cartas, o si quiere se quita Lila, pero tampoco haría mayor cosa. Muy bien, activa el menú del día, revela 2 cartas y una se va a la mano. Con esto puede reciclar receta de carne porque igual tenía 2 guerreros, o sea que elijamos una u otra, le iba a pasar lo mismo. El vato activa receta de carne, va a bajar a Confiras, puede quitarse Backrow, apunta y era Eclipse. Con esto ya dormimos todo el campo a la miércoles, perfecto, pero el vato sigue. Preparación de rituales, añade otro Baelgril y recicla receta de pescado.
Activa receta de pescado, baja Baelgril con el único problema de que si bien a su caída nos va a pagar el campo, este muchacho no va a poder traer la hamburguesa porque no tiene espacio. Se le llenó el plato de mucha comida, ni modo. Va a robar 3 cartotas, está bien. Nosotros, Sunny la problemática, mandamos al cementerio y le quitamos carta. Excelente, tenemos lo que es lila, efecto, traemos Kill y vamos por otra Kill pero enlace. Revivimos lila, conexión avariciosa, reciclamos nuestras cartas y hacemos a la problemática de nuevo. Efecto, tributamos, traemos las 2, robamos y tronamos. Con esto nos quitamos esa vaina, él activa Droll y colocamos 2 cartas nada más porque este muchacho si le pegamos va a poder hacer su vaina de ritual y si le apuntamos con algo lo mismo. Y este si lo explotamos un poco igual. Activa enfrentamiento culinario en cementerio, nosotros vamos a tirar Bailer pero al venoso. Así lo mismo, evitamos de que pueda disparar su efecto porque es Wen. Eso solamente pasa con los niveles bajos. Ojito. Activa el menú del día. Muy bien, se añade carta y recicla. Va a activar receta gourmet demoníaca. Se puede añadir otro enfrentamiento culinario y lo va a activar. Trae otra poisonero, nos regala carta. La noveles va a buscar, pero tenemos Bailer. Ahí nomás evitamos de que pueda buscar. Receta gourmet pone la otra trampa, la que le permite hacer ritual y apuntar a sus cartas. Devuelve la hamburguesa, top de que a carta. Receta de pescado, va por Buerlavesa. Buerlavesa al campo, recicla carta, tiene receta de carne. Se activa el efecto, tenemos ciclón del cosmos, le apuntamos a la sed. ¿Por qué le apuntamos a la sed? Porque esa vaina tiene 2 efectos y segundo, tenemos droplet. Podemos encadenar todo, hacer espacio, negarle sus cartas sin seleccionar y listo. Buerlavesa no le va a excavar y tampoco va a hacer mayor cosa. El problema, tiene la ficha que le da la trampa y otra preparación de rituales. Recicla su magia, tiene el nivel alto, activa pescado. Nosotros encadenamos kill. Lila llega al campo, va por Balomiere y este tiene un detalle. Él tiene el efecto de tributar a un monstruo del rival en posición de ataque, pero esa vaina es quick nada más si lo invoca por efecto de monstruo noveles. Lo está bajando con la mágica, así que no va a llegar. Lila le apunta en chinga, eso sí, le busca carta igual porque eso es su caída. Tiene el campardo, lo activa, recicla carta, tiene receta de pescado de nuevo. Pone el ataque y termina el turno porque mayor cosa ya no debería de poder hacer. Utilizando 2 cartas hacemos Unicorn, descartamos, devolvemos, Lila revive, robamos carta y la ventaja de carta sigue presente. Muy bien. Abominación desencadenada llega al campo, kill revive Lila, le tronamos ese campo, Abomination le truena al otro, pegamos, tiene Kairoid, se niega a morir, pero tristemente para él ya dejamos un campo estable chido. Abomination revienta a nuestra Lila para poder revivirla en turno rival y tronarle otra carta. Pasa nomás, ya no tiene más, revivimos, le apuntamos a nuestra kill para revivirla, robar otra carta por cualquier cosa y pegamos y se acabó. Y esto es duelo. Así que pues sí, lo jugó muy bien el rival, por cierto. Cualquier cosa. Es una buena RP Evil Twin y una buena RP Noveles. 2 por 1 como dirían por ahí. Bueno gente, duelo. Vamos contra un Yuma, eso sí, creditazos a buen Benjamin. Nos toca ir primeros. Perfecto. Vamos allá. Recuerden la habilidad que tenemos porque es la que nos va a ayudar. Y la traemos heladita y con lo que sería soplona buscamos nuestro extender. Con esta cortas el mazo, dejas tu magia continua. Y lo mejor de todo es que así tienes la mayor probabilidad de robar staple. Azul, roja, azul. Revivimos. Sunny la problemática. Efecto, tributamos, revivimos y explotamos. Explotamos nuestra propia mágica para hacernos espacio. Con el kill robamos. Bueno, revivimos. Y devolvemos. ¿Todo esto para qué? Para robar otra carta. Colocamos 1, 2 y 3. Otra vez dejamos a la Sony y así tenemos las cartas que necesitamos en cementerio. Nos hicimos un +1 y Sony sigue en campo. Sin problema, sobre todo contra Utopia es bueno dejar a una porque generalmente llevan la Golem. Y digo generalmente porque, bueno, detalles. Oh no, ¿ahora qué? Bueno, ahora vienen las Staple, que de eso trata Evil Twinch. Evil Twinch es un mazo que, pues bueno, rasca Staple y utiliza las Staples y tiene one card combos. No tiene mayor misterio. El vato baja 1, baja 2. A mamarla con TTH en este chingando hermano. Devuelve carta. Tiene su rank up. Tiene la Utopía en campo. Activa para hacer rank up. Toma. Último portador. Tronamos esa vaina. Y listo. No puede hacer más. Baja carta nomás. Porque ya que
La Sony problemática tira al cementerio una Evil Gemelas con la estrellita, o sea esta, y le quitamos carta. Bajamos Quizziquil y ya está. Rearmamos todo nuestro campo solo con una carta. Eso es la fuerza de Evil Twinch. Otra vez robamos, seguimos recuperando, y en este caso la Evil Gemelas sirve también para meter tortazos. Llega a 4400 y cumple sus condiciones, haciendo que puedas acabar todo de un cocacho. Ahora sí, duelo, vamos contra una ring créditos a Benjamin. Nos toca ir segundos, que de una vez te digo, o Staples o nada. El Twin siempre ha sido un mazo así que cualquiera que lo juegue ya lo sabe, y si no lo sabes, pues ahora lo aprendes. Pero en resumidas cuentas, es un mazo one card combo que tiene Staples, y ya está. Muy bien, el vato nos va a dejar un campo bien pesadote, pero las Staples salvando el día, más que Evil Twin es un one card combo, nos van a ayudar a pasarlo. El 7 nos burnea, que sí, que activa habilidad, trae al 1, va por el 8, el cristal que es indestructible, no sé qué vaina, autoturbo. Excava, le sale necrofusión encima, no mames, qué asco esos campos, que... Va por el clear, va por la motito encima, como quien dice me voy a dividir. Recicla sus cartas, ni modo, me lleva la chingada. Campana invernal se activa, tiene su carta, así tiene follow y coloca 2 cartotas. Muy bien, empezamos con Eclipse, ya está, no para nada. Primera staple, ojo a eso, Quizziquil va a traer lila, segunda staple, último portador. Es necrofusión, muy bien. Activa, va a ser mago quinteto. Oh no, hermano, ya valimos, no exactamente. Va a llegar el mago quinteto, sí, explotamos nuestra carta, llega lila. Y cuando parece que por fin va a ser algo chingón, tenemos Droplet. No, le negamos esa vaina, ya la verga, solo con una carta hicimos combo y quemamos no sé cuántas staples solamente para pasarlo, fue a 3. Muy bien, llegamos a lila y ahora sí viene lo chido. Reímos Quizziquil, revive lila. Perfecto, vamos a tornarle carta. Era Ciclón del Cosmos, pero no sabíamos, mejor quitarlos de una vez. Hacemos Sunny la problemática. Revivimos nuestras cartas. Con Quizziquil topdequeamos y con Sunny tiramos al cementerio para quitarle una. Uno menos el cristal. Tenemos Soplona, excelente, podemos buscar un extender. Con esto, más contrato avaricioso, tenemos 2 cartas en mano. Cae la buena helada. Vamos a ir por Unicorn. Efecto, descartamos, devolvemos. Y aquí topdequeamos lila dulce. Mira, ve la suerte del jugador Evil Twinch. Hacemos Abomination. Y aquí pues ya sacó boleto porque le explotamos todo. Y habrá dicho, no mames, pinche protagonista. Y efectivamente, pinche protagonista. Tiene su 4, puede buscar carta. Pero ¿cuál es el problema? Si bien queremos, revivimos lila, explotamos carta y le tronamos otra con Abomination. Ya no puede hacer nada directamente y eso es lo asqueroso de Evil Twin. Encima hacemos +1 con el hada porque él se robó carta. Y el vato ya tira la toalla porque se da cuenta que no hay nada que pueda hacer. Bueno gente, lo vamos contra un Utopía. Nos toca ir primero y eso sí, créditos al Nen Umbra. Rachita de 3 lleva. Vamos allá, empezamos con Soplona, buscamos lila, traemos a la Quizziquil, revivimos y ya saben, roja, azul, roja. Robamos carta, vamos por Sunny, colocamos 2 en este caso, nada más. Tiene tifón, la punta la primera era terrores. El vato activa habilidad, revela, se añade 1, 2, perfecto, está bien. Baja, estamos con el burneo y la curación. Tributamos a lo que es Sunny y reímos nuestras cartas. Vamos a robar nada más. Él va por doble Utopia. ¿Por qué no le destruimos? Porque tenemos Droplet. Y es la mejor carta del arquetipo, aunque no sea del arquetipo, la verdad. Porque tiene una sinergia increíble. Negamos esa vaina y encima mandamos lila al cementerio haciendo que tengamos un pop. El vato sigue invocando y lo bueno, nos seguimos curando. Él se sigue burneando y robamos otra carta con la buena helada. Activa habilidad, devuelve, porque eso sí, el coste de su habilidad no es tan gratis. Tiene la Utopía y hace rank up. Aunque el Quizziquil lo vamos a revivir, pero eso sí, ten cuidado porque esto obviamente lo que traigamos va a llegar negado. Así que directamente la ponemos en defensa para comprarnos el turno. Hace la Utopía y se equipa golpe Asura. Va a pegar 1 y va a pegar 2, pero obviamente no consigue ganarnos y ya está. Sunny activa efecto, tiene que activar la protección porque si no le quitamos su vaina y listo. Muy bien. Pero ahora tenemos nuestro one card combo. Ya está, va a negarnos que nos niegue porque tenemos extender también.
Bajamos de la mano, vamos por la Kissy Kill. Efecto, revivimos y listo. Le apuntamos a su carta, tronamos, contrato avaricioso, reciclamos, vamos otra vez por Sony y colocamos. Tenemos una interrupción más con la Lila que vamos a revivir, más el 1, más 3 cartas, 1 en campo y 2 en mano. Directamente le sacamos demasiada ventaja de carta. Bueno gente, y con esto dicho, la verdad que las enanitas siempre van a ser un mazo chido. Porque a medida que sigan saliendo staple, van a seguir funcionando y adaptándose a lo que es el meta. Los problemas siempre van a ser el turno 2, pero como vieron robando droplet sí que se pone recontra pesado. Y eso sí, se pueden combinar con otros mazos que sean demonios, como puede ser un Chain, entre otros que a lo mejor a futuro pueden llegar y que necesariamente ni siquiera tienen que ser demonios del todo. El punto es que aprendas a jugarlas de una manera óptima para que puedas sacarle el correcto value y solamente ten cuidado con el extra deck, que eso sí, cada vez se pone más apretado. En cualquier caso, créditos a los que llegó hasta este punto del video. Créditos al buen Orentino, al Benjamin y al Nenumbra que estuvieron ayudando con las repeticiones. Y créditos a los miembros del canal. Al buen Nash, al Immortus, al Jonius, al Ryzen, al Antonio, al Jinx, al Augusto, al Skrilla, J Playmaker, Toby, Mili 10, José Barreto, Herónimo de Rivera, Dani Rochi, Fura, Esteban y Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo. Eso sí, Nash, espérame un poquito más y actualizo la otra para que salgas ahí bien locochón. Nos vemos y se me cuidan. Adiós y mañana Speedroy.